en la calle. Dos y 10 minutos de la tarde, amigas y amigos. Darle la bienvenida al doctor Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, a quien de entrada felicitamos por su día. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, y todos los que escuchan este extraordinario programa. Gracias por Felicidades atendernos. a todos los colegas. Felicitaciones para usted, sin duda. Saúl, empecemos con la profesión de ustedes en nuestro país en este momento. ¿Cuántos ingenieros agrónomos hay en Venezuela? Bueno, nosotros tenemos una estimación porque es difícil tener un número certero debido a que muchos ejercen la profesión sin estar colegiados. Claro. Nuestra carrera es una de las que poco solicitan, pues, en este caso, la certificación del Colegio de Ingenieros, cuando hay una ley de ejercicio profesional que hace que uno pueda ejercer, y es un deber, pues, ejercer la profesión debidamente colegiada. Entonces, claro, aprovecho y reitero el llamado a aquellos colegas que todavía no lo han hecho, que pueden colegiarse sin problema. Estimamos 30.000 ingenieros agrónomos y algunos que son de carreras afines, como ingenieros agroindustriales, de producción animal, vegetal, y también, bueno, algunos ingenieros de alimentos también, que son menos, pero que también se forman y se gradúan en Venezuela. de acuerdo, aproximadamente entonces unos 30.000 ingenieros o 30.000 personas dedicadas a esta actividad. ¿Estamos con déficit? ¿Necesitamos más? Sí, por supuesto que sí. Hay un estimado que de esta carrera, no solo en cuanto a la asesoría o asistencia técnica concebida como esas herramientas que se le pueden brindar al productor en cuanto a mejoras para el tema de productividad, sino también entendido como el tema de extensión rural, que claro. justamente más que ir a brindar puras soluciones o adopción tecnológica, también involucra el tema de la comunidad rural, de interactuar con ellos y bueno, ese intercambio de experiencias que tienen nuestros campesinos, que es una palabra que hay que rescatar, gente del campo, que vive en el campo y trabaja el campo. Aquí, bueno, muchas veces lo han usado de manera peyorativa y diciendo que el campesino pobrecito. Yo creo que realmente no, tenemos muchísimo que aprender de ellos y más bien promover que la gente se quede en las zonas rurales, porque lo que hemos visto, y no es un problema solo de Venezuela, es un problema latinoamericano, es esa falta de relevo generacional. En este momento, le preguntábamos si había déficit entonces de profesionales de la ingeniería agronómica. Sí hay, por lo menos se estima que un agrónomo puede atender al menos 20 unidades de producción familiar pequeña. Entonces, desde el punto de vista de la asesoría y la extensión rural, estarían faltando, porque es que de los 30.000 nosotros estimamos también que al menos el 50% emigró del país. ¿Hacia qué destinos? ¿Hacia dónde se fue ese 50%? Bueno, destinos tal cual como el flujo migratorio, España, Latinoamérica, Argentina, hay muchos colegas, Chile, Estados Unidos, por supuesto, son los principales países y bueno, tenemos también Colombia, Perú, como los grandes receptores de esta migración muy bien formada, que es una verdadera lástima, ¿no? Esperamos, y siempre nosotros lo decimos, tenemos un espacio, un grupo dentro de la comunidad que hemos conformado, que colocamos de miembros que están en el exterior para que ellos nos compartan vivencias, experiencias y también de ese intercambio del know-how que hay allá para poderlo aplicar acá y que ojalá algún día puedan retornar muchos de esos colegas para aplicar esos conocimientos aquí en el país. Ahora, el cálculo entonces es que se ha migrado aproximadamente la mitad de los ingenieros agrónomos. Le preguntamos también, Saúl, conversamos con Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. ¿Continúa esa migración o se ha detenido? Bueno, esos datos lo manejan mucho mejor las agencias de Naciones Unidas y estas organizaciones que llevan todo el tema de la migración, pero creemos que está, por supuesto, ha disminuido como los últimos años. Claro. Y que ese flujo, bueno,
evidentemente tiene sus picos, sus bajas. Es un tema también de la oferta laboral que Claro. sigue siendo escasa. Hay muchos agrónomos desempleados, subempleados o trabajando en áreas distintas a la agronomía. ¿Por qué? Porque Entonces, si usted dice que efectivamente necesitamos más ingenieros agrónomos, ¿a qué se debe esto? bueno, digamos que en el tema formativo, en nuestras universidades nacionales, públicas, el gran empleador era el Estado, Claro. el ministerio, el IAN, de aquel momento Instituto Agrario Nacional, todos los espacios que habían a nivel de asistencia técnica y extensión, lo hacía gran parte del Estado, como por cierto ocurre en varios países de Latinoamérica. Colombia hoy sí vemos que de alguna forma también privatizó el tema de la extensión rural, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hoy el Estado no puede emplear a los agrónomos, entonces pasan a una etapa de, bueno, de solo tener ofertas a nivel del sector privado, que viene una caída, por supuesto, Además, que está claro. en una recuperación y que, bueno, tenemos que considerar también que emprender para, digamos, constituir empresas de agroconsultoría o de insumos que se ha venido creciendo, y de verdad que felicito a nuestros emprendedores agrónomos, colegas que han venido ofreciendo servicios y productos con tecnología hecha en Venezuela para nuestros productores, nuestros agricultores. Es difícil, es complejo aquí constituir una empresa, estar al día, es muy difícil. Comparado con otros países, acá los trámites, el nivel impositivo se ha hecho una carga compleja, de verdad que sí, lo digo también como emprendedor y empresario. Ahora, Saúl, le preguntamos también, con base en lo que estamos experimentando, sequía, ahora se pronostica, se dice que va a haber lluvias. ¿Cuál es el rol del ingeniero agrónomo, por ejemplo, en estas temporadas que tenemos con estas diferencias, que ahora vamos a una temporada lluviosa en nuestro periodo de mayor producción? Sí, bueno, nosotros tenemos que convertirnos más que un asesor y a brindar asistencia, es acompañar a nuestros agricultores en el proceso productivo. Y esas recomendaciones que son, reitero, es una interacción que vivimos con nuestros agricultores, debe ser basado, por supuesto, en que ellos puedan obtener más datos. Por ejemplo, recomendar el tener una estación climática, así sea física o virtual, para con esos datos, bueno, escoger la fecha de siembra óptima, mitigar sobre todo los riesgos. ¿Y cómo los mitigo? Bueno, teniendo datos, con información del suelo, información del clima, toda esa relación que nos enseñaron de suelo, planta, clima, para al final realizar un mejor manejo desde el punto de vista de lo agronómico. Esto con los productores medianos y grandes. Seguro. Ahora, con la agricultura familiar hay que hacer un abordaje diferente. Porque no le puedes pedir a estos agricultores familiares que sí, queremos que se conviertan en agricultores ya consolidados, etcétera, a través de la asociatividad, que bueno, que inviertan, que se cambien de rubro, etcétera, cuando no tienen ni siquiera el día a día para cubrir sus Resuelto. necesidades. Claro, claro. Exacto, entonces ahí el abordaje es distinto. Para eso, bueno, evidentemente hay muchos programas de desarrollo que se están empleando en el país, que son muy favorables, y también nosotros, esa labor social que debemos hacer es con ellos. Evidentemente, nosotros más bien deberíamos tener, así como hacen los médicos con su año rural. Yo siempre he creído que los agrónomos debemos tener nuestro año rural también, para vivir de la mano de esas comunidades, que son muchas y que las necesidades son variadas, y a un agrónomo no le piden nada más, mira, cuál es el agroquímico para tratar Claro. este año, El sino te fertilizante. conviertes al final en un extensionista rural en todos los sentidos, y brindar apoyo en todos los ámbitos.
Ahora, Saúl, 2:19, no queremos cerrar la conversación sin preguntarle también sobre tomando en cuenta lo que se pronostica de que puede haber fuertes lluvias, ¿cuáles son las previsiones que deben tomar los productores justamente con base en la información, la data disponible? Sí, bueno, nosotros estamos ahorita pasando una fase de niño a fenómeno neutro, que es básicamente que el histórico promedio de precipitaciones va a ser similar en estos meses, por lo menos hasta agosto, y luego hay una previsión con una alta probabilidad de que venga el fenómeno de la niña, que es un exceso de precipitación. Realmente, para el caso del cultivo que más se siembra en esta época, que es el maíz, las principales recomendaciones tenían que haberse hecho antes. Sí, ya yo lo venía hablando también con un espacio como este, decía que había que hacer estudios de topografía, altimetría, para mejorar el tema de los sistemas de drenaje y evitar las pérdidas por inundación, por exceso de lluvias, ¿no? Y eso ocurrió en el 2022, más o menos el 20%, perdón, de lo que se sembró de maíz, sobre todo en estados como Portuguesa y Barinas, se perdieron a causa de problemas de inundación. Entonces, eso es un trabajo que, bueno, nosotros de alguna forma lo mencionamos, pero hablando con los productores nos decían que no tenemos recursos, quedamos el año pasado muy mal, justamente por el tema climático que incidió en los rendimientos, sobre todo, y no podemos hacer ese tipo de trabajo. Saúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que estas realidades vayan cambiando. Gracias por estar con nosotros. Feliz día nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 2:21 de